Bueno, les doy una cordial bienvenida a todos al webinar organizado por Prometco en alianza con MinRay Colombia. El tema principal que llevaremos a cabo es ecocardiografía de cuidado crítico en pacientes inestables con COVID-19, haciendo énfasis en la reanimación con líquidos endovenosos. Mi nombre es Valentina Rodríguez, yo soy especialista de producto de Prometco, los distribuidores principales en Colombia de la línea de ultrasonido de MinRay. Le doy la bienvenida a continuación al doctor Carlos Santa Cruz, médico internista de la Universidad de La Sabana en Colombia, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, candidato a PhD de la Universidad Libre de Bruselas, médico institucional de la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá, autor y coautor de 28 artículos en revistas indexadas y capítulos de libros. Doctor Santa Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Valentina, muchas gracias por invitarme. Quiero darle agradecimientos a Prometco y a MinRay para hablar de este importante tema en la unidad de cuidados intensivos, que es la reanimación hídrica de los pacientes inestables y en este caso pacientes con COVID-19. Muchas gracias por invitarme. Con todo el gusto, doctor. Bueno, y entonces, para dar inicio a la charla, entonces quisiera empezar por decir por qué es lo importante de la ecocardiografía en los pacientes inestables. Es importante para la respuesta a fluidos porque la administración de fluidos es la intervención más frecuente en cuidados intensivos. Esto lo podemos ver los que trabajamos en cuidado intensivo y en los pacientes críticamente enfermos, que pasa todos los días. Incomúnmente se dice, el paciente se le bajó la presión, plan, administrar líquidos. El paciente se puso taquicárdico, plan, administrar líquidos. El paciente hizo hipoglicemia, plan, administrar líquidos. O sea, la administración de fluidos endovenosos, ya sean cristaloides o coloides, es una intervención muy frecuente en los pacientes críticamente enfermos y en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, es importante la ecocardiografía porque ella nos permite hacernos dos preguntas importantes. La primera es, ¿tendrá el paciente una respuesta favorable a la administración de fluidos? Y esta pregunta es importante, ¿por qué? Es importante por dos cosas. La primera es porque yo debería de seleccionar el paciente que requiere de fluidos y no volverse automatizado en la administración de estos. Es decir, no porque el paciente sea un respondedor a fluidos significa de que yo le deba de dar fluidos. Solamente si hay un trastorno en la perfusión, si hay un trastorno en el gasto cardíaco que me diga antes de administrar los fluidos que el paciente va a aumentar el gasto cardíaco en 10%, dependiendo del estudio que se vea, más o menos es 10%, pues yo puedo tener una estimación de que este paciente en el 95% de los casos me va a responder a una administración de una cantidad determinada de fluidos. Ese es como primer punto. Por lo tanto, hay que saber preguntarse antes de administrar los fluidos si el paciente los requiere y cuál es la probabilidad de que éste me responda a ellos. Y la segunda pregunta es cuáles son los riesgos de administrar los fluidos en estos pacientes críticamente enfermos. Es bastante común en la unidad tener pacientes que tienen cardiopatías dilatadas, que tienen cardiopatías hipertróficas con disfunciones diastólicas, pacientes que tienen una ventana muy pequeña para la administración de fluidos, que puede que sean respondedores, pero el riesgo es alto. Entonces ahí es importante porque yo en un paciente joven sin cardiopatía previa que tenga una predicción alta y un riesgo bajo, yo puedo ser más liberal y administrar una cantidad mayor de líquidos, a diferencia del paciente que sea respondedor, pero que el riesgo sea alto. Ahí debería de escoger otro tipo de líquidos tipo coloides
en donde la cantidad de fluidos va a ser menor. Y estas van a ser las preguntas entonces que nos vamos a responder durante la presentación. Entonces, para empezar con la primera pregunta, nos vamos a la fisiología. Estas curvas de retorno venoso versus gasto cardíaco, pues nos permiten decir en dónde está nuestro paciente. Y es importante tener la curva en la cabeza siempre porque yo tengo que tener un pensamiento fisiológico para poder hacer mi intervención. Entonces, si vemos, por ejemplo, la curva de aquí en la parte de abajo, es donde habla la presión sistémica media. ¿Y qué es la presión sistémica media? La presión sistémica media es la presión que genera un gradiente entre el lado venoso y las cavidades derechas que van a hacer llevar el líquido hacia el corazón. Entonces, si yo aumento mi presión sistémica media, pues entonces yo voy a generar, en teoría, un mayor retorno hacia las cavidades derechas y por lo tanto mejorar el gasto cardíaco. Sin embargo, si yo tengo un ventrículo derecho que está dilatado, disfuncionante, hipertrófico, estenosis aórtica, insuficiencia mitral, pues podemos ver aquí que el cambio en la presión de la aurícula derecha va a llevar a un poco cambio en el gasto cardíaco. Y hay que tener mucho cuidado en administrar líquido en estos pacientes porque podemos llevarlos a un edema de pulmón y terminar intubados. Por eso, acordarse que la intubación aumenta 6 veces la mortalidad y por lo tanto pues yo tengo que evitar eso. A diferencia de si yo tengo un paciente con un ventrículo izquierdo que es normal, en el cual yo aumento cambios más pequeños en la presión de la aurícula derecha me van a llevar a cambios mayores en el gasto cardíaco. Y este es el paciente que yo necesito identificar, aquel que esté en la parte ascendente de la curva para poder predecir que el gasto cardíaco va a aumentar en un 10% como mínimo. Entonces, este estudio, el estudio francés, Philippe Vignon, publicado en el Blue Journal del 2017, estudió los diferentes parámetros de índices para predecir la respuesta a fluidos en pacientes ventilados. Entonces, aquí están la mayoría de los que utilizamos normalmente en cuidados intensivos. Quiero hacer énfasis en que estos pacientes son pacientes ventilados y que están, por lo tanto, en una ventilación controlada. Más adelante vamos a ver qué pasa con el paciente que está despierto en espontáneo, que también hay forma de verlo, pero pues digamos que en estos que estamos viendo aquí son los pacientes ventilados. Entonces, para empezar con la más común de todas, la vena cava inferior, con un valor umbral de más del 8%, tiene un área bajo la curva de 0,63. Y quiero que miren con respecto a la presión de pulso, que es esta aquí, y la vena cava inferior, de todas las estudiadas, son las que menos tienen, sobre todo la vena cava inferior, es la que menos área tiene sobre la curva. Sin embargo, pues nosotros podemos tener informaciones importantes, sobre todo si estamos en un nivel básico de entrenamiento. Entonces, aquí está la forma en cómo se coloca el transductor, es en la región subsifoidea con la marca hacia cefálico. Vamos a ver diferentes características. Por ejemplo, esta aquí es obvio que el paciente tiene un colapso de la vena cava inferior. Ahí, si el paciente está choqueado y a mí me preguntan si podría administrarle líquidos, pues la respuesta muy seguramente va a ser que sí, porque pues podemos ver que la vena cava inferior está completamente colapsada durante la inspiración y probablemente el paciente vaya a ser un respondedor. A diferencia de la figura del lado, en donde estamos viendo en un modo M la variabilidad de la vena cava inferior. Recordemos que ellos están hablando de un 8%, en este caso tenemos un 3,2% y quisiera dos cosas, enfatizar sobre la calidad de la imagen, que es muy importante. Muchas veces nos encontramos en que el haz de ultrasonido no pasa de manera perpendicular
a la vena cava inferior. Esto es importante porque tiene que tener un ángulo de 90 grados. Hay veces nos encontramos en que mandan el haz hacia de manera oblicua, y esto tiene problemas porque la velocidad que encontramos a diferentes partes de entrada a la vena cava inferior, pues va a ser inferior, va a ser diferente. Por lo tanto, siempre acomodar la imagen al haz y no el haz a la imagen. Eso es algo que siempre estoy diciendo. Y lo otro es que esta es la fórmula que estamos utilizando, perdón, esta es la fórmula que estamos utilizando para mirar cuál es esta variabilidad. Entonces, es un diámetro máximo en insuflación y un diámetro mínimo en expiración. Entonces, este también es importante porque los estudios originales, sobre todo los de ecocardiografía, utilizaban curvas de flujo-tiempo dentro de la misma gráfica de ecocardiografía. Ellos hicieron una conexión que hasta el momento no hemos podido saber cómo lo hicieron, pero conectaron el ventilador y ellos podían ver la curva flujo-tiempo y por lo tanto saber en qué parte del ciclo respiratorio estaba. Nosotros no tenemos eso y lo que nos toca hacer es una pausa inspiratoria. Entonces lo que estamos haciendo es una pausa inspiratoria para mirar el diámetro, para asegurar de que estamos en insuflación, y una pausa expiratoria para poder asegurar de que estamos en expiración. Si esa variabilidad nos da más del 8%, pues el paciente tiene un área bajo la curva de 0,63, que no es maravillosa, para ser un respondedor a fluidos. Con respecto ya a la ecocardiografía como tal, entonces, pues lo que estamos buscando es la valoración de los diferentes cortes del corazón. Entonces aquí está cómo debemos posicionar el transductor en un eje parasternal largo y un eje parasternal corto. En el parasternal largo vemos que la marca está apuntando hacia el hombro contralateral, en este caso del lado derecho, y para el corto simplemente es voltear el transductor 90 grados para que nos puedan dar los diferentes cortes, y son estos. Entonces, estas son las estructuras que vamos a observar. Y esta imagen a mí me parece, siempre me ha gustado mucho esta imagen porque nos permite mucha información en el paciente crítico. Por ejemplo, vamos a ver las estructuras que se pueden ver. Entonces son el septo interventricular, la pared anterior, posterolateral y posterior inferior, y la pared anterior del ventrículo derecho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite clasificar el tipo de choque que tiene el paciente. Entonces, si yo tengo un choque hipovolémico, entonces el signo que yo voy a ver son cavidades izquierdas bastante pequeñas, y me puede decir que la causa del choque es hipovolemia. Eso se llama el kissing ventricular, es decir, los ventrículos se están besando. Si es un choque obstructivo, como por ejemplo en un tromboembolismo pulmonar, entonces el septo interventricular va a estar abombado hacia el lado izquierdo, sugiriendo un aumento de presión de las cavidades derechas. Entonces, si yo me encuentro eso en un paciente choqueado, pues debería de adelantar maniobras para descartar un tromboembolismo pulmonar. Si yo tengo un choque cardiogénico, como ustedes pueden ver aquí, puedo ver cada pared y por lo tanto cada arteria que está irrigando estas paredes y darme un indicio sobre cuál es la arteria comprometida y el origen del choque, en este caso, pues cardiogénico. Entonces, aquí, este es lo que estábamos hablando, el kissing ventricular. Ustedes pueden ver cómo acá las paredes están literalmente besando. La calidad de la imagen es que ustedes tengan una imagen redondeada en el centro de la pantalla, en donde aparezcan los músculos papilares, y ustedes ven aquí el ventrículo izquierdo literalmente besándose. A diferencia de esta de acá, en donde ustedes ven que no se están tocando las paredes, que es un corazón que está lento, que es un corazón que se ve fofo, débil. Entonces, sin necesidad de hacer muchos cálculos y sin necesidad de tener un nivel muy avanzado en ultrasonido,
pues yo podría decir que el paciente de la izquierda, el que tiene el kissing ventricular, probablemente va a ser respondedor a fluidos versus aquel de la derecha, en el cual muy probablemente este paciente no va a ser respondedor a fluidos y antes al contrario podría llevarlo a un edema de pulmón. Con respecto a la próxima imagen, que es la apical 4 cámaras, entonces nos vamos a esta posición del transductor. Generalmente no, la marca va apuntando hacia la izquierda y lo que vamos a ver son estas estructuras. Entonces vamos a ver la pared libre del ventrículo izquierdo, derecho, el septo interventricular, el ventrículo izquierdo en sus paredes apical, lateral y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Esa es la apical 5 cámaras. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, las válvulas, tanto la mitral como la tricuspidia y el septo interauricular. Y esta ventana es muy importante porque es aquí donde vamos a poder calcular el gasto cardíaco del paciente. Generalmente lo que hacemos es medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel de el paraesternal eje largo, en el sitio de apertura de implantación de las válvulas aórticas y después medimos la integral velocidad-tiempo a nivel de la válvula aórtica y eso nos va a dar la posibilidad de calcular el gasto cardíaco. ¿Y por qué es importante calcular el gasto cardíaco? Porque solamente existen 4 tipos de choque. Si el paciente está choqueado, solamente hay 4 posibilidades: hipovolémico, obstructivo, distributivo o cardiogénico. No hay más, no hay choque por hipoxia, no hay choque por anemia, no hay choque. El choque son esas 4. Entonces, si yo tengo el gasto cardíaco, yo puedo clasificar mi paciente de manera rápida y no invasiva en estos tipos de choque. Entonces, para una evaluación subjetiva de la precarga de estos pacientes, pues también vemos una apical 4 cámaras y ustedes pueden ver en esta del lado izquierdo que las cavidades están llenas, que el ventrículo está fofo, que el ventrículo no se mueve adecuadamente, que está lento, y eso me puede dar una idea sobre el origen del choque. Si a mí me llegara un paciente y yo viera esta imagen, pues muy seguramente no diría de que es un choque distributivo o séptico, porque recordemos que el gasto cardíaco en el choque distributivo es hiperdinámico. Subjetivamente, pues podemos ver que es hipodinámico y probablemente sea de origen cardiogénico. A diferencia de esta de acá, de la izquierda, de nuevo en un paraesternal eje largo, en donde vemos cómo las cavidades están de nuevo tocándose, el ventrículo izquierdo se está tocando y esto me apunta, si el paciente está choqueado, a que la probabilidad es que el paciente tenga un choque de origen hipovolémico. Entonces, de nuevo, ahora pasamos a la velocidad máxima aórtica a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo y esta tiene una mayor área bajo la curva con 0,75 y es la que normalmente hacemos de primera. Porque para la valoración de la vena cava superior, pues ahorita vamos a ver de que se necesita una sonda transesofágica y no todas las unidades cuentan con ella. Entonces, el delta de la velocidad máxima en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, pues nos puede dar una estimación bastante adecuada sobre si esta es mayor del 10%, pues tengo una probabilidad, digamos, de moderada a alta a que el paciente vaya a ser un respondedor de fluidos. Respondedor, de nuevo, vuelvo y digo, es aumento del gasto cardíaco en más del 10%. Entonces, acá podemos ver cómo en una apical 4 cámaras, 5 cámaras, perdón, y quisiera hablar sobre la calidad de la imagen de nuevo. El haz debe estar lo más paralelo posible al tracto de salida del ventrículo izquierdo y se coloca antes de la válvula aórtica y nos va a dar estas imágenes
que midiendo las velocidades y siguiendo esta fórmula, que es la velocidad máxima en la insuflación, la velocidad, la velocidad mínima en la expiración sobre el promedio de las dos, nos va a dar una variabilidad, un porcentaje que si este es más del 10%, entonces yo tengo la probabilidad de que mi paciente vaya a ser un respondedor a fluidos y aumentar el gasto cardíaco. En este caso, pues podemos ver de que la variabilidad es del 25% y probablemente yo debería de administrar fluidos si el paciente está con necesidad de ellos, está en choque o hay algunos signos de hipoperfusión, como un lactato elevado, como una saturación venosa baja, como un delta de CO2 alto. Esto nos puede indicar que el paciente necesite de fluidos y de que la probabilidad de que él responda pues va a ser alta. Esta diapositiva la traemos en conjunto con Minray para mostrar las nuevas tecnologías que están disponibles en las máquinas de ecocardiografía que tienen. Este se llama el Smart BTI. Entonces, el Smart BTI, ustedes pueden ver aquí en un apical 5 cámaras en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La máquina mide automáticamente la integral velocidad-tiempo de todos los fase de eyección del ciclo cardíaco y nos da todos estos valores que ustedes ponen acá. Este diámetro sí hay que sacarlo en un paraesternal eje largo, pero de resto pues nos da la velocidad máxima, nos da el BTI, el volumen sistólico, el índice sistólico, el índice cardíaco, el gasto cardíaco, y este que ustedes ven aquí es el porcentaje de variabilidad del volumen sistólico, la variabilidad del volumen sistólico con respecto al previo. Entonces aquí está un poco mejor explicada, en donde la máquina te da cada punto que va midiendo y cada punto te da un valor, que son estos valores que están aquí al lado, y te da una variabilidad con respecto al punto anterior. Calcula además el BTI de manera automática y digamos que eso le facilita o le facilitaría a uno mucho las mediciones en la unidad, sobre todo para test como el test de elevación pasiva de las piernas, en donde pues mover al paciente, cambiarlo, si se ahorra un pedazo de ese proceso, pues mejor para los médicos de la unidad. Entonces, con respecto a el delta o la variabilidad de la vena cava superior, es la vena cava superior y para eso necesitamos una sonda transesofágica, pues entonces vemos que esta es la que mayor área bajo la curva tiene, es un poquito mejor que la curva de el delta de velocidad máxima en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y tiene un umbral de 21%, es decir, si yo en una visión bicava logro ver una variabilidad del más del 21%, pues entonces tengo una probabilidad de que este paciente sea moderado a alto respondedor a fluidos, y esto es más o menos lo que se ve. Aquí estamos en un bicavo, aquí está la vena cava superior, tratando de que el ángulo quede a 90 grados y vemos un paciente que probablemente no sea respondedor a un paciente que muy probablemente sea un respondedor. Vemos aquí, este es la luz de la vena cava superior y se calcula con esta fórmula que tenemos aquí abajo, es el diámetro máximo en la expiración, el diámetro mínimo en la insuflación. De nuevo, ¿por qué? Porque son pacientes ventilados, entonces la presión intratorácica pues tiene un papel mayor, y vemos cómo aquí en este paciente hay un colapso de la vena cava superior, y esto nos indica de que el paciente, de nuevo, si está choqueado y requiere los líquidos, la probabilidad de que responda
a los líquidos, pues va a ser de moderada a alta. Entonces, hay diferentes tests que podemos realizar para poder darnos cuenta si el paciente va a ser un respondedor o no, dentro de los cuales quiero aquí hacer énfasis en dos. Y el primero es el test de elevación pasiva de las piernas. Este test de elevación pasiva de las piernas, a mi modo de ver, es un test genial porque le permite a uno valorar el cambio en el gasto cardíaco, recordar que cada pierna tiene aproximadamente 150 mililitros, o sea que si yo subo las dos piernas, entonces voy a tener un bolo de 300. Este bolo de 300 es aproximadamente la cantidad de líquido que se requiere para aumentar la presión sistémica media que hablábamos antes. Y el otro es el Mini Fluid Challenge. El Mini Fluid Challenge es un test que administra una cantidad pequeña de líquidos y si el paciente tiene cambio en el BTI, entonces yo puedo continuar y esto me va a llevar a que el gasto cardíaco me va a aumentar en más del 10%. Entonces, este es el protocolo. Recordar que en el protocolo hay 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, de los cuales tienen que hacer todos los puntos. Si no están hechos todos los puntos, quedó mal hecho. Entonces, vamos a empezar a describir este protocolo. Este artículo es el del profesor Xavier Monet y el profesor Jean-Louis Debull, en los cuales inician con una cabecera a 45 grados, una medición continua del gasto cardíaco, y ahorita vamos a ver qué utilizaron para medir continuamente el gasto cardíaco. Después hay que manipular la cama, no al paciente, porque yo elevarle las piernas manualmente va a generar dolor, descarga adrenérgica, y esto me puede cambiar los parámetros fisiológicos del paciente y por lo tanto darme datos cerrados. Entonces, no deberíamos de tocar al paciente, sino que deberíamos de cambiar la cama. De nuevo, medidas directas y continuas del gasto cardíaco. Ya vamos a ver el metaanálisis en donde utilizaron diferentes medidas y no solamente cambios en la presión arterial media, sino medidas directas del gasto cardíaco. Y este punto que me parece muy importante es que cuando yo vuelvo a elevarle la cabecera al paciente, este gasto cardíaco debería devolver a el valor de base. Si no vuelve al valor de base, debe ser que hay otra cosa. Por ejemplo, medicamentos o sedación o dosis del vasopresor o dolor o descarga adrenérgica, otra cosa, pero probablemente no sea unos cambios fidedignos del gasto cardíaco secundarios a una mejoría en la precarga. Y aquí, en el metaanálisis también del mismo grupo, 991 pacientes, 995 test de elevación pasiva de las piernas con diferentes métodos. Aquí podemos ver que en 6 estudios utilizaron la ecocardiografía en pacientes con falla circulatoria aguda, en donde hay de diferentes categorías: sepsis, pancreatitis, ECMO, preeclampsia, cirugía cardíaca, en pacientes tanto espontáneos como no espontáneos. Y aquí quisiera detenerme un poco para poder hablar sobre el no espontáneo, porque cuando uno mira los test que están utilizando para poder predecir la respuesta en los pacientes espontáneos, sobre todo las variaciones de la vena cava inferior, la calidad metodológica de estos estudios es bastante baja y no son muy confiables. Por eso es que utilizan un porcentaje tan alto para poder predecir si el paciente va a ser un respondedor o no. En cambio, el test de elevación pasiva de las piernas
pues vamos a ver, tiene un área bajo la curva alta para poder predecir una respuesta a fluidos. Y pues miren la cantidad de estudios que se utilizaron, que utilizaron pacientes sin respiraciones espontáneas y con respiraciones espontáneas en los cuales se puede utilizar este paciente. Otro, aquí podemos ver que no todos los pacientes estaban en ritmo sinusal, lo cual es importante porque, por ejemplo, la variabilidad de la presión de pulso necesita de ritmo sinusal para poder estar con datos fidedignos. ¿Qué utilizaron? Utilizaron 500 mililitros de cristaloides en la gran mayoría de los estudios, tanto cristaloides como coloides. Aquí en los coloides utilizaron hidroxetil starch. Creo que ya pues la utilidad del hidroxetil starch en cuidado intensivo ya no, pues no deberíamos estar utilizando por los riesgos en la mortalidad y en falla renal que se han visto en la mayoría de los estudios. Y el porcentaje que ellos definieron para poder predecir la respuesta a fluidos fue aproximadamente del 15%. Es decir, si el gasto cardíaco me cambia más del 15%, entonces probablemente este paciente va a ser un respondedor de fluidos. Los grados de la cabecera, la gran mayoría estuvo en 45 grados en la cabecera y después 45 grados las piernas. Esto se logra en algunas camas, no en todas las camas llegan hasta los 45, entonces toca utilizar otras manipulación de la cama que no es el botón, sino es una palanca en la cual hacemos un Trendelenburg y con eso pues el paciente queda a 45 grados y el tiempo que pasaron entre medición y medición está generalmente entre 2 y 5 minutos. Es decir, cuando yo le bajo la cabecera y le subo las piernas y le vuelvo y lo mido, pues ahí deben haber pasado por ahí que 2 minutos, 1 minuto y medio. Mientras yo pongo el transductor y vuelvo a medir, ha pasado más o menos otros 2 minutos. Entonces ahí estamos, más o menos entre 2 y 5 minutos después de elevar las piernas. Yo debería buscar este cambio del 15% de los pacientes. Entonces, esto es lo que les decía. La área bajo la curva del test de elevación pasiva para predecir una respuesta a fluidos está más o menos en el 95%, aunque con una heterogeneidad de los estudios moderada. Esto nos da un coeficiente de correlación que está más o menos el 0,8, lo que quiere decir que es alto y si este paciente tiene una probabilidad de respuesta a fluidos, pues el test de elevación pasiva de las piernas muy seguramente lo va a descubrir. Entonces, es esto lo que vemos. Aquí vemos con la cabecera hacia arriba. Aquí medimos, en este caso, el BTI del paciente. Y aquí vemos con la cabecera hacia abajo, con las piernas hacia arriba, cómo el BTI cambia en más del 19% y por lo tanto haciendo de que este paciente sea un respondedor a fluidos. De nuevo, quiero insistir en la calidad de la imagen, en donde el haz debe de pasar lo más paralelo posible al tracto de salida del ventrículo izquierdo para poder tener los mejores datos disponibles para tratar al paciente. Y esto pues es obvio porque si nos equivocamos y le doy más líquido al paciente, pues ya sabemos que el balance hídrico positivo a las 72 horas de estar hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo de más de 3 litros, pues aumenta la mortalidad. Entonces, siempre recordar las fases de la reanimación, fase de salvamiento, después fase de recuperación y estabilización y después fase de descalonamiento. Esto, pues estamos en la fase de salvar al paciente de la muerte por el choque en el que está. Y un punto importante que me parece a mí es definir qué paciente va a requerir de nuevo estos test, porque recordemos que en la sepsis hay un aumento en la permeabilidad capilar y por lo tanto el líquido se sale de los vasos, lo que quiere decir que el volumen circulante efectivo eventualmente puede volver a caer y
el paciente puede volver a requerir de estos test para definir si es respondedor o no. Esto genera en algunos casos algún tipo de problemas porque si yo tengo una unidad que tiene 40 camas y estoy haciéndole a cada uno un test de elevación pasiva de las piernas, pues me paso todo el turno haciendo test de elevación pasiva y no voy a mirar los pacientes. Entonces, hay que, pues digamos que tratar de acomodarse a las necesidades de cada unidad, pero tener en cuenta pues, de que este test es bastante importante. El próximo test es este que habíamos hablado, el aumento del flujo aórtico después de 100 mililitros de un coloide sobre un minuto. Entonces, ¿esto cómo se hace? Ellos utilizaron hidroxetil starch aquí, de nuevo, no estoy a favor del uso de hidroxetil starch en los pacientes de cuidado intensivo porque aumenta la mortalidad, pero ustedes pueden hacerlo con una bolsa de solución salina. ¿Cómo se hace normalmente? Ustedes cogen la bolsa de evolución, la meten en un infusor, la conectan a la vía proximal del catéter venoso central o del catéter que tengan y inflan a 300 el infusor y cuando tengan ya la apical 5 cámaras en el tracto de salida, le dice a la enfermera que abra la llave para que le pasen 100 mililitros. Si cuando hay un cambio del más del 10%, en el BTI, hay cambio de más del 10%, el área bajo la curva es de 0,92 para predecir a un aumento del gasto cardíaco en más del 10%. Y aquí podemos ver cómo el BTI cambia con respecto a los respondedores versus a los no respondedores y en promedio en esta cohorte de pacientes el gasto cardíaco aumentó en 20% después de una reanimación después de identificar que el paciente era un respondedor a fluidos. Entonces, esta estrategia es también interesante en aquellos pacientes en los cuales no pueda hacer un test de elevación pasiva de las piernas, como en quienes, como en aquellos que tengan hipertensión endocraniana. Por ejemplo, los traumas con trauma craneoencefálico o hemorragias subaracnoideas, que tengan una PIC alta, pues no debería subirle mucho las piernas porque va a aumentar la PIC y pues se puede herniar y se puede morir. Entonces, en ese sentido, yo puedo utilizar una infusión rápida de una cantidad corta de volumen para predecir el cambio en el gasto cardíaco y si es respondedor, pues van a tener un área bajo la curva de 0,92, que es muy alta para predecir un cambio cardíaco de nuevo en más del 10%. Entonces, aquí comparándolas con el resto, con la variabilidad de la presión de pulso y la vena y la presión venosa central, pues ustedes pueden ver que en las otras dos prácticamente es como tirar una moneda, más o menos el 0,5 versus el cambio del área del BTI, el delta del BTI, el cual tiene una área bajo la curva muy elevada. Eso no significa de que no podamos utilizar estas otras dos. Estas otras dos también se pueden utilizar. Recordar que no porque la presión venosa central no sea un indicador fidedigno de la respuesta a fluidos, significa que no la debamos utilizar. La presión venosa central tiene sus indicaciones y sus beneficios. Por ejemplo, si el paciente está choqueado y tiene 0 de presión venosa central, ¿le doy o no le doy líquidos? Pues yo le daría porque probablemente pues, el paciente está seco. Si tiene 0 de PS, pues es que no tiene fluido, no tiene líquidos dentro de la vena. Si el paciente tiene 15 de PS, ¿le doy o no le doy fluidos? Pues probablemente no le dé porque 15 está muy alto. Además de eso, pues es importante hacerse cargo, hacerse valer de todas las variables disponibles. Como en un tuit del profesor Banzan, dice que la presión venosa central es una medida más de la monitoría hemodinámica que tenemos disponible en la unidad para poder monitorizar estos pacientes y hay que saberla aplicar adecuadamente. Entonces ahora pasemos a la segunda etapa de la charla y es la valoración del riesgo. Y esta valoración del riesgo es muy importante por varias cosas que ya hemos mencionado. La primera es aquellos pacientes con cardiopatías previas, ya sea dilatada, ya sea hipertrófica,
valvulares, en los cuales tengan gradientes de presión intracardíaca elevados y por lo tanto riesgo de edema de pulmón, pues es importante tener en cuenta de que el paciente puede hacer un edema de pulmón si yo le administro una cantidad inadecuada de fluido. El otro paciente es aquel paciente en el cual yo estoy monitorizándolo para darle de manera repetitiva líquidos y puede que se vuelva respondidor en un momento dado por aumento de la permeabilidad capilar y termine necesitando líquidos, pero yo ya llevo administrándole previamente una cantidad importante, por lo tanto, puede que este paciente tenga un riesgo elevado. ¿Y cómo hacemos esta valoración de riesgo? Pues nos vamos a basar en la función diastólica. Recordar, la función diastólica tiene 4 partes: una parte de llenado rápido, una parte de llenado lento, una diástasis y la patada auricular. Estas, viendo las curvas de volumen-tiempo, tanto en sístole y en diástole, vemos que en diástole genera unas curvas. Estas curvas se denomina E, que es early, es decir, la llegada temprana de la sangre a través de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo, y A de atrial kick, de la patada auricular. Entonces, hay una serie de explicaciones bioquímicas y biomecánicas que están explicando eso. Importante tener en cuenta estos receptores que existen tanto a nivel de la membrana externa como a nivel del retículo sarcoplásmico, que durante la sístole llevan a extrusión del calcio y al acoplamiento de las fibras de actina y miosina cuando el calcio se une a la troponina C y desplaza la troponina I, haciendo de que las cabezas de actina y miosina se unan y por lo tanto llevando a la contracción. Ya en la diástole, pues diferentes proteínas y receptores van a hacer que este calcio entre de nuevo al retículo sarcoplásmico o sea expulsado hacia fuera de la célula a través de intercambiadores de sodio-calcio o de calcio ATPasas. Entonces, estas curvas siempre pensar en que tener estas curvas en mente cuando estamos reanimando a los pacientes, porque todos los pacientes que ustedes se vayan a encontrar van a estar en algún tipo de estas curvas. Entonces, yo quisiera traerle, llamar la atención sobre esta curva C, en donde la línea de diástole, que es esta que está aquí, está desplazada hacia arriba y por lo tanto, para un mismo nivel de volumen, voy a tener un mucho mayor nivel de presión. ¿Eso qué significa? Significa de que si yo tengo un paciente con una disfunción diastólica, yo puedo predecir de que la presión retrógrada hacia las venas pulmonares va a ser mayor y por lo tanto el riesgo de edema pulmonar va a ser mayor. Eso lo podemos ver aquí, en donde a mismos niveles de volumen tenemos un mucho mayor nivel de presión en los pacientes con disfunción diastólica cuando se compara con un paciente normal. Entonces, estos son algunos de los tipos de disfunción diastólicas que vemos normalmente. Esta aquí es el normal, en donde la onda E es mayor que la onda A. Aquí es un patrón de trastorno de la relajación, en donde vemos que la onda E es menor que la onda A. En este caso hay otro que es un patrón pseudonormal, que es parecido a este, pero durante maniobras de Valsalva me cambia hacia un patrón de trastorno de la relajación, y un patrón restrictivo en donde la onda E es mucho mayor que la onda A, y pues estos son pacientes que tienen cicatrices grandes o cardiopatías hipertróficas en los cuales hay una disfunción diastólica importante, y estos pacientes pues tienen un riesgo grande de hacer edema de pulmón. Entonces,
Yo mezclo esto con un Doppler tisular. El Doppler tisular lo que me habla es sobre la velocidad de las fibras, en este caso a nivel del anillo mitral, y yo voy a tener estas curvas que básicamente son curvas que me indican el ciclo cardíaco. Entonces aquí podemos ver la sístole, aquí podemos ver la sístole, después vemos de un tiempo de relajación isovolumétrica, después una onda E', una onda A', después un tiempo de contracción isovolumétrica, de nuevo la sístole otra vez. Entonces yo me voy a hacer uso de estas ondas, la onda E', para poder calcular un gradiente, o hacer una división entre la onda E y la onda E'. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve porque esta relación E', o EA, como sale aquí, tiene una correlación importante con la presión en cuña pulmonar. Y esto usted ha estudiado ya desde hace años a través de esta fórmula que ustedes ven acá. Y lo que me dice es que entre más alta tenga yo esta relación, más alto va a ser la presión en cuña de estos pacientes. Por lo tanto, si yo tengo una relación baja hacia 5, entonces la presión en cuña va a estar alrededor de 7. Entonces, este paciente pues va a tener una probabilidad, un gradiente de presión bajo, y el riesgo de administrar fluidos pues es bajo. ¿Por qué? Porque la presión en cuña es alta. Quiero insistir en que estas medidas no son, y repito, no son para medir la probabilidad de respuesta, sino para medir el riesgo de la administración de fluidos. A diferencia de que si yo tengo el paciente que tiene 15 de relación E', o EEA, pues la presión en cuña va a estar aproximadamente en 20. Entonces, esto nos crea tres escenarios. El primer escenario es el paciente que tiene una probabilidad alta, según las medidas que miramos ahorita, y un riesgo bajo. Entonces, ese paciente con una probabilidad de respuesta alta, con un riesgo bajo, pues ese paciente no tengo ningún problema, yo le doy 1000 de una cristaloide. Si el paciente tiene una probabilidad baja y un riesgo alto, pues al paciente probablemente no le doy más líquidos y paso directamente a colocarle inotrópico o vasopresor. El problema es al paciente que tiene una probabilidad alta pero un riesgo alto. Si ese paciente es un respondedor, pero tiene un riesgo alto de generar edema de pulmón, aún así yo tengo que darle líquidos. Le tengo que dar líquidos porque si no, pues voy hacia la disfunción orgánica múltiple, ¿sí? Entonces, debería de administrarle cantidades pequeñas de líquidos. ¿Yo qué hago normalmente? Le pongo 100 mililitros o 20 gramos de albúmina, 300 mililitros de cristaloides, volúmenes chiquitos, y voy valorando. Si veo de que la relación EE' me aumenta dramáticamente, probablemente tenga que parar porque estoy acercándome hacia el edema del pulmón. Si yo después de 200, de 20 gramos de albúmina veo de que la variabilidad sigue y de que el riesgo está pero no ha aumentado, entonces probablemente le pueda dar otro poquito más. Eso ahí no hay una fórmula secreta ni mágica que nos vaya a decir cómo administrar. Toca a ensayo y error y a probar el sistema, a ver cómo está respondiendo. Lo que sí es cierto es de que no puedo dejarlo sin el volumen circulante efectivo porque esto me va a llevar a una disfunción orgánica múltiple. Entonces, estos son los estudios. Es cierto que esto en cuidados intensivos todavía hace falta un poco más de investigación porque digamos que estos valores que se han sacado o los que hemos presentado son pacientes de cardiología en los cuales llegan caminando a la consulta externa de ecocardiografía y pues evidentemente no son los mismos pacientes que vamos a tener en la unidad ventilados, soportados con inotrópico, balance hídrico positivo, en los cuales
pues pueden haber valores que sean diferentes. ¿Dónde lo mido? A nivel septal, a nivel lateral. eh, eh, los cardiólogos lo hacen en los dos lados. Digamos que en cuidados intensivos estamos tratando de estandarizar que se haga a nivel lateral, es decir, al nivel del anillo tricuspidio mitral del, lateral, no septal. Pero pues de nuevo hace falta estudios para eso. Y los valores también están todavía algo confusos, pero digamos que por encima de 9 de una relación EE', la probabilidad de que este paciente tenga una presión en cuña alta, pues es mayor. Entonces, entonces, de nuevo, si tengo una EE' mayor de 9, pues entonces la presión en cuña muy probablemente va a estar mayor de 18. Entonces, pues tengan cuidado si le van a administrar líquido a este paciente porque probablemente o tienen un riesgo aumentado de generar edema agudo de pulmón. Entonces es esto lo que hemos estado hablando. Primero vamos a sacar una función diastólica sobre la calidad de la imagen. Aquí estamos en una apical 4 cámaras a nivel de la válvula mitral, en el sitio de apertura de la válvula. El haz lo más paralelo posible al, al, al eje del ventrículo y de la aurícula para tener la mejor calidad posible. Entonces aquí tenemos ya una disfunción diastólica en donde la E es menor que la A. Aquí la podemos ver, EA menor de 1. Y una Doppler tisular en donde estamos viendo la onda E' y la onda A'. Cuando hacemos el gradiente, este nos da 5.6. Por lo tanto, la presión en cuña de este paciente pues es baja. Baja es menor de 18 y yo a este paciente pues digamos que tengo un riesgo bajo de administrarle fluidos y por lo tanto puedo más liberalmente darle un volumen más grande si estoy necesitando de subir las presiones de llenado lo más rápido posible. A diferencia de este paciente, en donde ustedes pueden ver aquí que la relación EE' es de 12, o sea, mayor a 9. De nuevo, la calidad de la imagen, apical 4 cámaras, lo más paralelo posible al flujo a nivel de la válvula mitral en el sitio de la apertura. Vemos de que la relación EE' es de 12, 11.7, pues de 11.7 es 12, y este paciente tiene probablemente una presión en cuña mayor a 18. Por lo tanto, es importante para quiénes, para el séptico, en el cual yo tengo que estar dándole líquidos repetitivamente, y para el paciente que voy a extubar. El paciente que voy a extubar también es importante esta relación porque si el gradiente de presión transmitral está elevado, al yo pasar de una ventilación controlada a una espontánea, pues disminuyo la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso y edema de pulmón. Este paciente, esta gradiente pues puede utilizarse también para predecir qué pacientes van a hacer edema de pulmón en la extubación. ¿Y qué debo hacerles? Pues furosemida, nitroglicerina, morfina, cualquier medicamento que ustedes utilizan para el edema de pulmón y pues disminuyen este gradiente y ustedes pueden seguir este gradiente a medida que vayan avanzando en el tratamiento a ver si ya es seguro o no es seguro extubar al paciente. Perdón. Entonces, ¿debo o no debo de dar volumen a mi paciente? Esta es una pregunta importante y de nuevo quiero insistir en que es una decisión médica en la cual no deberíamos de tomarla a la ligera porque poco volumen nos lleva a una disfunción orgánica múltiple y demasiado volumen, es decir, un balance hídrico positivo de más de 3 litros a las 72 horas aumenta la mortalidad. Yo debo de siempre preguntarme cuándo debería de darle,
qué le voy a dar y cuánto le voy a dar. Esto nos lleva de nuevo a la pregunta que nos hacíamos ahora: ¿cuál es la probabilidad y cuál es el riesgo? Si la probabilidad es alta y el riesgo es bajo, yo le puedo dar cristaloides una dosis alta. Si la probabilidad es alta y el riesgo es alto, yo debería disminuir la cantidad de líquidos que le voy a dar y tal vez preferir albúmina o un coloide, pues sí, albúmina, en vez de un cristaloide. ¿Y cuándo no dar? ¿Cuándo no dar? Pues uno, cuando el paciente no tenga trastorno en la perfusión. No insisto, porque hay veces entran en la revista entran a la habitación del paciente y ven que la variabilidad está aumentada y entonces por lo tanto le di líquidos. Entonces no, solo le doy líquidos a aquel paciente en el cual, aumentando el gasto cardíaco en más de 10%, voy a mejorar la perfusión tisular y disminuir el lactato, disminuir el delta de CO2, de mejorar la saturación venosa o cualquiera de estas variables de perfusión. Cuando hay un trastorno de la perfusión es que yo debería de dar, no antes. Sí, y este mensaje es un mensaje importante, porque si uno ve las guías de la reanimación de los pacientes sépticos, ¿qué dice? Dice: el paciente está choqueado, administre una carga de 30 cc por kilo para 30 minutos y revalore. ¿Eso qué significa? Si el paciente tiene 80-40 de tensión arterial y yo llego y, bueno, está choqueado, está séptico, entonces le voy a dar 30 cc por kilo. Entonces, mientras la enfermera va y trae la bolsa, 30 cc por kilo significa que si pesa 70 son 2 litros, entonces tiene que cambiar una bolsa, poner la otra, abrirla, esperar a que pase, usted vuelve y en media hora el paciente todavía sigue en 80-40. Póngale otro bolo, ¿sí? Pero el paciente ya pasó 30 minutos de hipotensión y recordar que por cada minuto que el paciente pase hipotenso aumenta dramáticamente la mortalidad. Por eso yo debería de utilizar tempranamente algún vasopresor para mejorar el volumen circulante efectivo por descarga adrenérgica, vasoconstricción venosa, aumento de la presión sistémica media y después sí de recuperar la presión arterial de manera rápida, ahí sí optimizarle los líquidos. No significa que no le vaya a colocar líquidos, significa que yo no debería permitir que mi paciente estuviera hipotenso por largos periodos de tiempo. Y si el paciente está hipotenso, 30 minutos, como dicen las guías, pues va a estar 30 minutos. Y cuando llega a la unidad después de eso, pues es donde vemos esa deuda de oxígeno y la disfunción orgánica múltiple, la falla renal, la necesidad de diálisis. ¿Por qué? Porque no optimizamos el volumen circulante efectivo de manera rápida con noradrenalina. Entonces, por eso estamos promoviendo cada vez más el uso temprano del vasopresor para poder mejorar la presión arterial media y la presión de perfusión de estos pacientes. Y después de eso, entonces ahí sí administre los líquidos o concomitantemente yo le subo la presión e inmediatamente estoy iniciando la reanimación con los líquidos. Entonces, como conclusión, pues es lo mismo que hemos estado diciendo durante todas las charlas. Los fluidos endovenosos solo si el paciente lo requiere, lactato elevado, delta de CO2 alto, saturación venosa baja o cualquier medida de hipoperfusión que usted esté utilizando, es el desencadenante de la reanimación con los líquidos. Si el paciente no tiene trastorno de la perfusión, así tenga todas estas variables, pues significa que él está euvolémico. Si nosotros nos hiciéramos un ecocardiograma, a nosotros en este momento muy seguramente seríamos respondedores de líquidos y no por eso significa que tenemos que administrar líquidos. Es solamente si el paciente lo requiere. Yo debo de valorar antes de la probabilidad de respuesta y el riesgo de estos pacientes para poder administrar los líquidos con una valoración del gasto cardíaco antes y después. Y esto es importante también porque es algo que hace único la monitoría hemodinámica guiada por ecocardiografía en los pacientes de cuidado intensivo,
porque, pues digamos de que se pueden hacer seguimientos de estos pacientes y se puede continuar con las valoraciones después de la intervención a ver si hubo una mejoría o no, o a ver si necesita más. Porque ve, yo le doy los 1000 o los 500 o lo que sea y el paciente requiere de más. Entonces, yo vuelvo y lo administro y puedo ver cuándo parar también, ¿sí? Por eso es que hay que tener cuidado con los límites para no generar iatrogenia. Y con esto les doy las gracias. Excelente presentación, doctor Santa Cruz. Muchísimas gracias por su información. Buenas noches a todos. Mi nombre es Diana Torres, soy especialista de producto de Prometco y vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Doctor, tengo por acá las preguntas que hemos seleccionado que se han realizado durante todo el chat. Entonces, pregunta número 1. ¿Es lo mismo medir la velocidad máxima o el IVT a nivel del tracto de salida o a nivel de la válvula aorta? Lo que está validado para los pacientes de cuidado intensivo es antes de la válvula, porque a uno lo que le interesa es ver cuánto gasto está saliendo. Hay que medirlo antes de la válvula. Para los cardiólogos puede ser diferente, pero para el intensivista en la medición del gasto cardíaco, que es lo que nos interesa, hay que medirlo antes de la válvula. Y esto es importante para los pacientes que tienen cambios valvulares. Por ejemplo, por una prótesis mecánica en los cuales uno debe posicionar la muestra antes de la válvula. Este es el sitio en donde debemos poner la muestra. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede obtener el IVT en el paciente con fibrilación auricular? ¿Qué latido se selecciona? Buena pregunta. Lo que se hace en estos casos es que uno selecciona 3 latidos o los que quiera, pero generalmente mínimo 3 para hacer un promedio, porque como la fibrilación auricular pues descarga de diferentes lados de la aurícula, si está más cerquita o sea, si está más cerquita al ventrículo, pues el gasto cardíaco va a ser menor que si está más lejos. Entonces, uno lo que hace es promedia 3 gastos de 3 IVTs y saca el promedio de las 3, o de 5, o de 10, por lo que quiera, pero mínimo 3. Ok, gracias, doctor. Siguiente pregunta. ¿Cuál de todos los métodos cree usted que es más fácil o sencillo de realizar para médicos no expertos en ecocardiografía justo antes del ingreso del paciente a la sala de cirugía de emergencia para valorar si el paciente es respondedor o no? Pues yo diría que si una persona está empezando a aprender, debe empezar por lo más básico. Lo más básico en este caso sería la medición de la vena cava inferior. Entonces, el punto de corte es 2.1 centímetros o 2 centímetros, ¿sí? Eso se hace muy fácilmente, simplemente darle freeze y con hacer una medición de la vena cava inferior en el diámetro transverso y tener el dato. Si la vena cava inferior se está colapsando, pues entonces ahí el paciente debería y de nuevo, requiere los líquidos, si va para cirugía, probablemente sí, eh, ese paciente probablemente sea un respondedor a líquidos y yo podría colocarle un poco más de líquidos. Si el paciente tiene una vena cava que está más de 2.1 centímetros, la probabilidad es baja de que administrar más líquidos me vaya a llevar a mejoría del gasto cardíaco. Ahí la pregunta es cuando está como ahí en esa zona gris que tiene 1.8, 1.9, ¿será que le doy o será que no le doy? Pues entonces ahí tocaría pasar al próximo nivel para ver, pero digamos que en una primera etapa yo insistiría en que las personas aprendieran lo básico que es la medición de la vena cava inferior. Ok. ¿Qué ventaja existe entre el uso del ecocardiograma y el uso del Swan-Ganz para la administración de volumen? Sí, es importante saber que cada dispositivo, o sea, yo debería implantar un dispositivo
si este me va a alterar la conducta del paciente. Recordar de que no es el dispositivo que me va a salvar al paciente, sino lo que yo hago con el dispositivo. Este pensamiento fisiológico es el que me va a llevar a la mejoría o al empeoramiento del paciente. Entonces, por ejemplo, yo a quién le pondría un catéter de Swan-Ganz, aquel que tenga falla derecha e hipertensión pulmonar. Si este paciente tiene falla derecha e hipertensión pulmonar, pues probablemente la medición de las resistencias vasculares pulmonares pues me van a servir, ¿sí? El problema, que no es un problema, ¿no? Es que todas las medidas que usted obtiene del catéter de Swan-Ganz las puede obtener del ecocardiograma. La presión sistólica de la arteria pulmonar, la media, la diastólica, la presión en cuña, incluso las resistencias vasculares con fórmulas complicadas, usted puede inferir los mismos datos que le da el SWAN, lo puede inferir por ecocardiograma. ¿Cuál es la ventaja del SWAN? De nuevo, si usted tiene una unidad de 40 camas y le toca hacer ecocardiograma a los 40 pacientes, pues se va a pasar toda la noche haciendo ecocardiogramas. A diferencia de el Swan-Ganz, pues que las enfermedades ya tienen como presupuestado unas horas en donde le hacen el SWAN, la hemodinamia, y usted pues entra y si está muy ocupado, pues puede tomar decisiones más rápidas si esto le puede ayudar. Entonces, yo pues soy un defensor de los métodos, de todos los métodos de monitoría hemodinámica, con tal de que el método me vaya a alterar el pronóstico del paciente. Si el método me sirve para tomar una decisión importante, y en el caso del Swan-Ganz, todo lo que tenga que ver con la circulación pulmonar y la falla derecha, pues digamos que este sí me va a dar información que no me puede dar la gran mayoría, excepto el ecocardiograma, de los otros métodos de monitoría, ¿sí? Por ejemplo, las resistencias vasculares, la presión sistólica de la arteria pulmonar, todas estas son variables importantes que yo necesito saber para poder manejar mejor mi paciente. Siguiente pregunta, doctor. ¿Cuál es el método más usado para valorar si el paciente es respondedor de líquido o no? Entonces, ahí dos escenarios. El primero es el paciente espontáneo, es decir, que no está ventilado, que está digamos, en la sala de urgencias o en el piso y se choqueó. Entonces, a ese paciente, el mejor método actual es el test de elevación pasiva de las piernas. Si yo hago un test de elevación pasiva de las piernas en un paciente espontáneo, es decir, no ventilado, pues vimos que tiene un área bajo la curva importante. Si el paciente está ventilado, entonces el mejor test disponible es la variabilidad del diámetro de la vena cava superior, y esto lo debería hacer a través de una sonda transesofágica. Sin embargo, como la gran mayoría de unidades no cuentan con una sonda transesofágica, pues entonces el delta de la velocidad máxima en el tracto de salida del ventrículo izquierdo es el que le sigue, y el área bajo la curva es muy parecida al de la vena cava superior. Entonces, podríamos hacer la velocidad máxima del flujo al nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ok, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿El Doppler de perfusión tisular se podría hacer en el eje largo o en el eje corto parasternal? Lo que estamos utilizando es en el apical 4 cámaras a nivel del anillo mitral en la pared lateral. Ese es el que yo utilizo normalmente. Tengo entendido de que se puede hacer en otros lados, pero yo o sea, cuando a mí me enseñaron que era ahí el que había que hacerlo,
porque la mayoría de estudios en cuidado intensivo están utilizando ese punto ahí. Entonces, pues que este sea una oportunidad para poder hacer escuela en Colombia o en otros lados, en donde todos deberíamos de hacer el mismo, porque uno de los grandes problemas de los estudios de ecocardiografía es la variabilidad interobservador. Es decir, aún así, si yo utilizo el mismo técnica en el mismo sitio, con el mismo ecógrafo, en algunas medidas tengo una variabilidad más del 10%. Entonces, si ya empezamos a medir diferentes sitios, pues entonces se nos va a confundir más y no vamos a poder compararnos, ni vamos a poder hacer estudios. Entonces, yo abogaría porque todas las personas utilizáramos la pared lateral del ventrículo izquierdo a nivel del anillo mitral para poder hacer el Doppler tisular. Perfecto. ¿Cuál es la variabilidad estadística entre los métodos de variación de vena cava inferior, fluidos con cambio de posición en las piernas y el índice de la vena cava superior? Voy a ver si entendí la pregunta. ¿Se la repito? Si yo, es decir, en el estudio de Philippe Vignon, que es el que expusimos acá, es el estudio más grande donde valoraron casi 500 pacientes para poder valorar índices de predicción de respuesta a fluidos. Entonces ellos no hicieron una test de elevación pasiva de las piernas, lo que hicieron fue una medición de la vena cava inferior en un paciente ventilado. Con respecto cuando compararon ese con respecto a la vena cava superior, el beneficio era muy superior de la vena cava superior con respecto a la inferior para poder hacer una predicción de la respuesta a fluidos. Eso quiere decir que yo podría eventualmente elevar las piernas al paciente y hacerle una medición de la vena cava inferior, pero muy seguramente la probabilidad diagnóstica va a ser mucho menor que la de la vena cava superior. Sobre todo porque la posición es algo incómoda para el paciente. Entonces, además de eso, hay que tener en cuenta la presión intraabdominal, que puede falsear los datos un poco. Entonces, si el paciente, por ejemplo, en la unidad tiene un balance hídrico positivo, tiene un abdomen que está distendido, tiene un hilio, mucho gas, pues probablemente sea más difícil de ver la vena cava inferior si yo hago este test. Yo creo que mi opinión personal, y es lo que yo siempre les trato de decir a los residentes, es si el paciente, la valoración de la vena cava inferior sirve cuando está en los extremos. Es decir, usted llega, el paciente está choqueado, no sabe hacer las otras, pone ahí, la vena cava inferior está colapsada completamente, dele. Probablemente ese paciente vaya a ser un respondedor. Si al revés, este paciente llega, está choqueado, usted le pone ahí y la vena cava inferior está así gigantesca, no le dé. Probablemente ese paciente ya no vaya a ser un respondedor. Entonces, ahora, ya después cuando la persona adquiere un poco más de experiencia, uno la verdad es que empieza como a abandonar un poco la vena cava inferior porque se da cuenta de que la área bajo la curva de los predictores de respuesta a fluidos con la vena cava inferior no son tan buenos. Además de eso, el paciente tiene que tener unas características de volumen corriente, de sedación, de ritmo sinusal, de diferentes variables que tienen que cumplirse, que la verdad ahora no se cumplen tanto en cuidados intensivos. A todos los pacientes los queremos tener despiertos. Las arritmias son muy frecuentes en cuidados intensivos. El volumen corriente siempre es menor de 8. Entonces, pues digamos que la vena cava inferior, en lo personal, muy escasamente la estoy valorando, excepto en una situación donde no hay una ventana o no se pueda ver bien, o si no se puede ver bien, le meto la sonda transesofágica y ahí se puede ver todo.
Pero si no, no tengo sonda transesofágica, pues entonces, pues ahí, ahí sí, pues considero la vena cava inferior. Ok, doctor. Ya últimas dos preguntas. En un paciente que no es respondedor a líquidos, séptico, ¿cuánto líquido debería suministrarle y por qué vía? No, si no es respondedor de líquidos, no debería administrarle líquidos. Si no es respondedor de líquidos, lo que tiene que hacer es pasar al vasopresor rápidamente. Si el paciente tiene una probabilidad baja, significa de que la probabilidad de responder a un flujo determinado de fluidos es del 5%. Entonces, puede que el paciente responda, pero a costas de llevarlo a edema de pulmón. Si el paciente no es respondedor, yo debería de considerar otras maniobras como vasopresor, si está choqueado, por ejemplo, o si está hipoperfundido inotrópico, pero no insistir en los líquidos porque la probabilidad es muy baja. Es decir, si revisando estos índices vimos que la variabilidad era más de un umbral determinado, la probabilidad es alta de responder. A diferencia de si la variabilidad es baja, pues la probabilidad de respuesta es baja también. Entonces no debería insistir y pasar a recuperarlo con otras medidas como el vasopresor, por ejemplo. Ok. Y última pregunta, doctor. ¿El IVT lo podemos medir en el paresternal eje largo? No, porque el IVT lo que tú necesitas ver es que el flujo esté paralelo y en el eje largo el tracto de salida queda perpendicular a tu haz. Por lo tanto, si uno ve la fórmula del coseno de 90, pues es 0. Entonces, no va a haber flujo que yo pueda medir en un parasternal eje largo. Tengo que ser en un apical 5 cámaras completamente paralelo al flujo para poder tener un dato confiable. O sea que la respuesta es no. Ok, doctor. Esa es la última pregunta que tengo. Doctor Santa Cruz, muchísimas gracias por su presentación. En nombre de Prometco, a todos los participantes queremos darle miles de gracias por haber asistido a este webinar. Doctor Santa Cruz. Bueno, muchas gracias a Prometco y a Minray por invitarme. Eh, eh, no olvidar que la ultrasonografía y la ecocardiografía están revolucionando el tratamiento de pacientes críticamente enfermos, no solamente para eh, los pacientes en cuidado intensivo, sino para emergencias, para el piso, para salas de anestesia. Y acá estamos listos para cualquier duda que tengan y si quieren venir a aprender, vengan a Bogotá y acá los estamos esperando. Esperamos que este webinar haya sido de total provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias por haber asistido. Muchas gracias.